Muy buenas tardes. Damos la bienvenida, el saludo a todos los establecimientos de salud que están conectados. Yo soy Abel Flores Boza, soy médico oftalmólogo con subespecialidad en oftalmología pediátrica del Instituto Nacional de Oftalmología. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la leucocoria en la edad pediátrica. Entonces vamos a empezar esta charla con un pequeño caso clínico y fíjense ustedes que este es un infante de 11 meses que es traído por la mamá a la consulta oftalmológica después de que ella nota una mancha blanca en los ojos de su hijo. Y ustedes pueden ver ahí en la imagen, fíjense ustedes sobre todo en los ojos de este pequeño. Entonces la mamá le llamó la atención esta mancha blanca. Entonces, esa mancha blanca viene a ser lo que nosotros denominamos como leucocoria. Entonces, ¿qué es la leucocoria? La leucocoria va a ser el reflejo pupilar blanco, es decir, es la ausencia del reflejo rojo. Y como ustedes comprenderán, la leucocoria es un signo clínico que en realidad va a ser característica de diferentes enfermedades oftalmológicas. Fíjense ustedes allí en la imagen, comparen cómo está el reflejo de ambos ojos y fíjense que en el ojo izquierdo hay un reflejo medio blanquecino, medio amarillo diría yo. Entonces eso vendría a ser una leucocoria. Ahora, ¿cómo detectamos la leucocoria? La leucocoria puede ser detectada tanto por el familiar, en este caso la mamá es la que detectó, o puede ser detectada por el médico o inclusive por el médico oftalmólogo. Entonces, fíjense ustedes en la imagen, vemos cómo la mamá reparó, se dio cuenta y gracias a eso es que pidió la consulta. Pero el médico también puede detectar la leucocoria y para eso puede hacer uso del oftalmoscopio, que seguramente lo tienen en la mayoría de establecimientos de salud, examinando el reflejo rojo, o en algunos casos puede ser necesario dilatar la pupila y hacer lo que llamamos el examen de fondo de ojo. Esa es la imagen de un niño donde pueden ver cómo normalmente tenemos que ver el reflejo rojo. Y fíjense ustedes ahí en medio en el espacio que circunscribe el iris, ven ustedes ese reflejo rojo característico y que esto es normal y esto es lo que debiéramos encontrar en nuestros pacientes menores, que es el motivo, diríamos, de esta charla. Entonces, el test de reflejo rojo viene a ser un procedimiento a través del cual vamos a evaluar la transparencia de los medios oculares. Vamos a esclarecer esto un poquito más adelante a través de un gráfico. Entonces el objetivo de este test va a ser detectar tempranamente las opacidades de los medios transparentes del ojo. ¿Cómo se realiza el test de reflejo rojo? Y vamos a verlo en una imagen más adelante. Entonces para eso decíamos que utilizamos un aparato que es el oftalmoscopio directo. Nos ubicamos más o menos a una distancia de 50 a 70 centímetros del niño, el cual debe estar sentado en el regazo de mamá o papá, y nos fijamos si el reflejo rojo está presente y si además ambos son o no simétricos. Entonces, de esta manera realizamos en consulta el reflejo rojo. El niño tiene que estar tranquilo, calmado. De preferencia, el ambiente tiene que ser un poco oscurecido, para que podamos, diríamos, evaluar de mejor manera este test. Entonces utilizamos el oftalmoscopio directo y iluminamos directamente a la cara de nuestro paciente. Y fíjense ustedes en el gráfico o en la fotografía de la izquierda, entonces hemos iluminado con el oftalmoscopio y fíjense hacia abajo a la derecha. De esa manera es que debemos de ver el reflejo rojo normal. ¿Correcto? Entonces decíamos que la ausencia de este reflejo viene a ser lo que se denomina leucocoria y eso viene a ser una anormalidad. Entonces, cuando detectamos a un niño con leucocoria, inmediatamente pensamos que algo anómalo debe estar ocurriendo en los ojos de estos pequeños.
Esta es otra fotografía de otro paciente donde claramente pueden ver cómo se iluminan la pupila con el característico color rojizo de lo que decíamos el reflejo rojo, y esto es un hallazgo normal. Ahora, cuando encontramos un niño o un paciente en general con leucocoria, entonces debemos recordar inmediatamente que esta leucocoria puede estar ubicada en el espacio pupilar, que viene a estar hacia adelante, puede estar ubicada en la parte más posterior del ojo, que vendría a ser la retina, o podría tener una localización intermedia, que viene a ser diríamos, el espacio ubicado por el vítreo. Este es un gráfico que nos va a ayudar a entender de mejor manera lo que estamos tratando de explicar. Entonces, ven, hacia la izquierda, diríamos, está la parte más anterior del ojo, representada por la pupila, por el cristalino. Entonces, en esa zona se ubican las leucocorias, que son de origen pupilar. Hacia la parte media tenemos el espacio vítreo y hacia la parte más posterior tenemos la retina. Entonces, cuando tenemos una leucocoria, cualquiera de esas tres partes del ojo puede estar involucrada en el problema. Entonces, ya tenemos a nuestro niño, como el caso que mostramos al inicio. Y entonces, cuando tenemos leucocoria, tenemos que pensar en diferentes enfermedades oftalmológicas. Estoy citando acá algunas que diríamos son las más frecuentes y las más importantes. Entonces puede responder el caso clínico a una catarata congénita, puede ser una retinopatía de la prematuridad, puede ser retinoblastoma. Toxocariasis es una enfermedad que también produce leucocoria, la persistencia de vasos fetales, o también se le llama vítreo primario hiperplásico persistente, es otra enfermedad que puede cursar con leucocoria, la enfermedad de Coats y el coloboma del disco óptico y de la retina. Esas son las principales enfermedades, diríamos, que están ligadas a este signo clínico. Entonces, una revisión, diríamos, rápida y práctica de cada una de estas enfermedades es lo que a continuación vamos a describir. Entonces, la catarata congénita, diríamos, es la más frecuente, la causa más frecuente de leucocoria en edad infantil. Más o menos se estima que alrededor de cada 2.5 a 5 nacidos vivos por cada 10.000 va a tener catarata. Haciendo más o menos un cálculo, estimamos que en nuestro país cada año deben nacer o deben diagnosticarse alrededor de 300 menores niños o infantes menores de 6 meses con catarata congénita. Las cataratas congénitas pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Cuando son bilaterales, más o menos las causas se han determinado que una tercera parte de las causas responde a una forma de herencia, la herencia autosómica dominante, es decir, en la familia, papá, mamá o abuelos pueden haber tenido catarata y esto lo heredan entonces a sus descendientes. En otra tercera parte de los casos existe una enfermedad sistémica y en una tercera parte de los casos no se puede encontrar la causa de la catarata congénita. Algunas enfermedades que están relacionadas con esta enfermedad son la galactosemia o el síndrome de Lowe. Frecuentemente también vamos a tener la posibilidad de ver niños con trisomía 21, la más conocida, síndrome de Down, que también está asociada a catarata congénita, pero también las trisomías 13 o 18, que son Poteau y Edward, también tienen relación con esta enfermedad. Otra causa importante en países como el nuestro viene a ser las infecciones por toxoplasmosis, por rubiola, citomegalovirus, que más o menos se estima que tienen una responsabilidad del 3% para el origen de esta enfermedad. Antes de la era de la vacunación de rubiola en nuestro país, en realidad era una causa importante de catarata congénita. Felizmente hoy en día ya cada vez vemos menos, diríamos, casos de catarata congénita ligada a rubiola. Este es
Otra fotografía de un niño, y en este caso es una catarata unilateral, porque decíamos que también puede presentarse de esta forma. Y lo que hay que tener presente es que en la mayoría de los casos, en el 90%, no vamos a poder encontrar la causa de esta catarata, y en todo caso puede estar asociado a otra enfermedad que es la persistencia de vasos fetales, que vamos a detallar a continuación. Una cosa importante es que cuando diagnosticamos en nuestros establecimientos de salud, sea un puesto de salud o sea un centro de salud o un hospital regional o local, hay que recordar que deben ser derivados estos pacientes inmediatamente. ¿Por qué? Porque se ha establecido que cuando tenemos un niño con una catarata bilateral, es decir, en ambos ojos, tenemos un periodo de latencia de hasta 10 semanas, ojo, 10 semanas de vida, para que la cirugía tenga un éxito, el mejor de los éxitos posibles. Si la catarata, en cambio, es unilateral, dentro de las 6 semanas de vida debiera ser realizada la catarata. Entonces, como se darán cuenta, la referencia es fundamental. Después de esta época, ¿se puede operar? Claro que sí, pero el pronóstico ya empeora. Una cosa importante es que para hacer diagnóstico o para esclarecer el diagnóstico de estas leucocorias, nosotros usualmente utilizamos el ecógrafo. El ecógrafo, que es un método diagnóstico de bajo costo y muy accesible, entonces nos permite, diríamos, dilucidar cuál es la causa de estas leucocorias. Otra enfermedad que también es muy importante tenerla presente es el retinoblastoma. Fíjense ustedes el gráfico superior derecho. Y fíjense ustedes esa coloración de la pupila, es una leucocoria blanca y eso corresponde a un retinoblastoma. En la figura inferior vemos ya, diríamos, la fotografía de un ojo que ha sido enucleado, es decir, un ojo que ha sido retirado de un niño con retinoblastoma. Y ven ustedes esa lesión blanquecina dentro del lobo ocular. De esa forma se presenta esta enfermedad. Hay que recordar que el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia y generalmente se presenta en niños muy pequeñitos, alrededor de los 18 meses, y el 90% de los casos se manifiesta antes de los 3 años. Entonces, en algunos casos, más o menos en el 40% de los casos, lamentablemente esto se presenta de manera bilateral en ambos ojos. Y en el 70%, 60% son unilaterales. Entonces hay que tener presente también esta enfermedad. Esta es otra fotografía. En el lado izquierdo pueden ver ustedes cómo el tumor ha crecido de manera tal que ha llenado toda la cavidad vítrea y ustedes pueden ver cómo se ve la pupila blanca con esas manchas rojizas que en realidad corresponden a los vasos sanguíneos. Y en la derecha pueden ver una fotografía de un globo ocular que ha sido extirpado en un niño que tenía un retinoblastoma. En la siguiente diapositiva pueden ver de manera muy similar al caso anterior cómo se puede presentar esta enfermedad y la idea es evitar que lleguen a estos estadios. Entonces acá es importantísimo la referencia también inmediata para que estos niños puedan recibir el tratamiento adecuado. En el retinoblastoma sí muchas veces necesitamos el uso de la resonancia magnética nuclear para poder definir el grado de extensión de esta enfermedad y como les decía, estos niños puedan tener el tratamiento antineoplásico apropiado y que corresponda para cada caso. Otra enfermedad, diríamos, que va a producir esta leucocoria viene a ser una enfermedad denominada enfermedad de Coats. Y esta en realidad es muy poco frecuente, 0.09 por cada 10.000 nacidos vivos. En la imagen pueden ver ustedes cómo se ve el fondo de ojo de estos niños. La retina toma una coloración así amarillenta debido a que los vasos sanguíneos tienen una permeabilidad aumentada, entonces dejan escapar, diríamos, lípidos y eso da la coloración amarilla de la retina. En realidad lo que hay es una anomalía primaria que se denomina telangiectasias, es una dilatación anómala de los vasos retinales,
Felizmente esta enfermedad es unilateral en la mayor cantidad de casos, es más frecuente en varones y si no se trata a tiempo esta enfermedad puede derivar en glaucoma y el glaucoma inclusive puede después derivar en una pérdida de la estructura anatómica del ojo, condición que nosotros llamamos como tisis y es lo que frecuentemente llamamos como ojo chupado, es decir, el ojo se encoge y no solo se pierde la visión, sino se pierde el ojo como estructura anatómica. Entonces, y esta es la fotografía, fíjense en el lado izquierdo cómo da la apariencia una enfermedad de Coats, igual van a ver ustedes la leucocoria, que también puede ser vista a veces por la familia, y en el lado derecho vemos la ecografía, que como les decía hace un rato, frecuentemente la utilizamos para ayudarnos a esclarecer estos diagnósticos. Otra enfermedad, ¿ya? Y esto sí cobra una relevancia en países en vías de desarrollo como el nuestro, viene a ser la retinopatía de la prematuridad. Esta enfermedad en los estadios muy avanzados va a producir leucocoria. Lo ideal es no hacer un diagnóstico tardío. Pero, ¿qué es esta enfermedad? En realidad viene a ser una retinopatía vascular en los prematuros, es decir, el niño al nacer antes de tiempo nace como una inmadurez de la vascularización de la retina y debido a una serie de cambios se produce la proliferación de vasos anómalos en la retina, entonces son vasos que sangran, que después producen un desprendimiento de retina por tracción y pueden conducir finalmente a la ceguera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la retinopatía de la prematuridad? Como su mismo nombre dice, el primer factor viene a ser la prematuridad. Es más frecuente en aquellos, neonatos con menos de 32 semanas. Otro de los factores de riesgo es el bajo peso al nacer, de ahí la importancia de los controles prenatales en cada uno de nuestros establecimientos de salud, del primer y segundo nivel. Hay que trabajar en el seguimiento de las madres gestantes para evitar el bajo peso al nacer. Otro de los factores de riesgo reconocidos es el tratamiento con oxígeno, sobre todo si este se realiza sin el monitoreo adecuado. Para que tengamos una idea, más o menos el 68% de los infantes que nacen o neonatos con menor de 1250 gramos van a desarrollar retinopatía de la prematuridad. Felizmente en la mayoría va a ocurrir una regresión espontánea de la enfermedad, pero un grupo importante, si no tiene el tratamiento adecuado, va a terminar en ceguera por el desprendimiento de retina que se produce como consecuencia de la enfermedad. Y estas son unas imágenes del fondo de ojo. Fíjense ustedes la imagen de la izquierda hacia arriba. Ven cómo esa lesión media oscura viene a ser la zona que está afectada por la retinopatía de la prematuridad. En realidad hay un desprendimiento de retina y eso, como ustedes comprenderán, va a producir un deterioro de la visión. Hacia la derecha igualmente pueden ver ustedes esa lesión, esa línea blanquecina corresponde a una retinopatía de la prematuridad. Entonces, esta es otra causa de leucocoria que es muy común en países como el nuestro. Y además, otra causa de coloboma retinocoroideo, y esta quizá va a ser no tan frecuente, va a producir leucocoria en los niños. ¿Qué es un coloboma? En realidad, un coloboma se define como un defecto del desarrollo. El coloboma puede afectar diferentes partes del ojo, pero en este caso lo que nos interesa es la retina y la coroides. Entonces, lo que en realidad se produce es un desarrollo anómalo en el periodo embrionario. Cuando la mamá está en el primer mes de gestación, se produce una alteración, un trastorno en el desarrollo del ojo y como consecuencia de esto se produce una ausencia de la retina. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, esas zonas blanquecinas vienen a ser las zonas donde no se formó la retina, no se formó la coroides. Entonces, como ustedes comprenderán, va a producir mala visión y estos pacientes además tienen mayor riesgo de tener
desprendimiento de retina. Este es un gráfico para poder entender un poco el desarrollo embrionario del ojo. Entonces, en la figura A van a ver cómo se formó la copa óptica y ese espacio inferior viene a ser la fisura coroidea. Entonces, cuando existe un defecto, fíjense en la figura B, hacia abajo, hacia hora 6, esa entrada, esa hendidura, esa fisura se tiene que cerrar. Cuando no ocurre el cierre de eso, estamos hablando de un coloboma. Entonces, como consecuencia de eso, se produce una ausencia del desarrollo de la retina o de la coroides, que puede ser parcial o puede ser total. Entonces, eso va a dar como consecuencia que se vea también la pupila blanca y además el niño o el infante también va a tener un deterioro de la visión. Esta es una fotografía de un coloboma extenso. Toda esta zona blanca viene a ser la zona donde no se formó la retina, no se formó coroides. Entonces este es un paciente que no va a tener probablemente ni siquiera ni percepción luminosa. Entonces va como consecuencia de este coloboma, ¿no es cierto? Otra de las enfermedades que produce leucocoria y que es muy frecuente en nuestro país viene a ser la toxocariasis. Fíjense ustedes el niño, la imagen del niño en la figura superior, fíjense la pupila del lado izquierdo nos muestra, diríamos, una coloración blanquecina y eso corresponde a una toxocariasis. ¿Qué es la toxocariasis? La toxocariasis en realidad es una zoonosis. Es una enfermedad que es producida por un nemátodo, que es un gusano, que es el Toxocara canis cuando es de los perros o Toxocara catis cuando es de los gatos. En realidad, esta es una enfermedad en la cual el ser humano se infecta accidentalmente, dado que el ciclo de este parásito en realidad sucede entre el perro y sus cachorros y el medio ambiente. Pero cuando el ser humano es contaminado, contagiado accidentalmente, va a producir una lesión en la retina, como pueden ver en la figura inferior. Esa mancha blanquecina viene a ser lo que llamamos un granuloma. Y ese granuloma va a producir leucocoria y va a producir daño de la visión. La toxocariasis es una enfermedad que es muy frecuente en nuestro país. Hay unos estudios que hicieron hace algunos años y en Chosica más o menos detectaron que el 27% de los perros estaban contaminados con Toxocara. Y en Huánuco la cifra es más alarmante. Hay un estudio que demuestra que alrededor del 70% de los perros en Huánuco están contaminados con Toxocara. Entonces, ¿cómo es que el niño se contamina de esta enfermedad? Fíjense ustedes, este es un gráfico donde pueden ver ahí el perro adulto. Entonces, el perro adulto tiene en su intestino el gusano adulto, el Toxocara. Entonces, este gusano adulto va eliminando los huevos y a través de las heces del animal, estos huevos, diríamos, una vez que están en el medio ambiente, pueden contaminar a otros, perros. Se completa el ciclo y el perro finalmente va diríamos, a ser una forma larvaria o de la enfermedad. Pero accidentalmente los seres humanos también pueden ser contaminados porque las hortalizas pueden contaminarse con las heces de los animales. Entonces, y el ser humano va a tener la forma larvaria y estas larvas van a poder migrar al cerebro, al ojo, al intestino, al hígado y producir esta enfermedad. Entonces, esta es otra causa importante de leucocoria en nuestro país. Otra enfermedad viene a ser la persistencia de los vasos fetales, también llamada vítreo primario hiperplásico persistente. Fíjense ustedes el gráfico superior derecho. Esa viene a ser, diríamos, un esquema de cómo está el ojo en el primer trimestre del embarazo. Esa red diríamos, vascular, que la ven ustedes rojiza, viene a ser la llamada red vascular hialoidea. Para el proceso de formación del ojo eso es importante. Pero a medida que transcurre el embarazo, lo que tiene que ocurrir es una reabsorción de esa red vascular. Pero a veces eso falla, ¿ya?, por una serie de factores. Entonces esos vasos que debieron haberse
reabsorbido en el embarazo no sucede, y eso es lo que después va a condicionar esta enfermedad, que es la llamada persistencia de vasos fetales. Y ustedes van a ver en la figura inferior, fíjense ustedes, la pupila derecha del niño refleja diríamos un color blanquecino que pertenece a este cuadro clínico. Típicamente van a cursar con una masa blanquecina que está detrás del cristalino, pero además esta enfermedad puede producir catarata. Y de hecho, una de las principales causas de catarata unilateral viene a ser la persistencia de vasos fetales. Frecuentemente utilizamos la ecografía, como pueden ver en esta imagen, para poder, diríamos, evaluar la persistencia de los vasos. Como pueden ver ahí en la parte superior, ven ustedes detrás del plano del iris y del cristalino, ven ahí la persistencia de vasos. Entonces de esa manera confirmamos el diagnóstico, y esta es una enfermedad que también puede producir leucocoria. Entonces hemos repasado cuáles son las principales, diríamos, condiciones clínicas en los niños que pueden producir esta enfermedad. Entonces podemos concluir, diríamos, de la siguiente forma. Hay que recordar que la leucocoria en los infantes entonces va a corresponder a diferentes entidades clínicas, a diferentes enfermedades oftalmológicas. Hay que recordar que el retinoblastoma es una causa importante de leucocoria y que de no tratarse puede producir la muerte. Hay que recordar que es rarísimo encontrar retinoblastoma al nacimiento. Si ustedes tienen un neonato y le detectan leucocoria, lo más probable es que sea una catarata o una persistencia de vasos fetales. De todos modos, la catarata al nacimiento puede enmascarar un trastorno en el fondo de ojo. Por eso es muy importante hacer la ecografía cuando esto es posible. Como les decía, es un recurso de bajo costo y que felizmente tiene un uso extendido. Y lo que tenemos que hacer inmediatamente es referir al especialista para completar los estudios y poder hacer el tratamiento correspondiente. Entonces, esta es una revisión, diríamos, sistemática y que nos puede hacer de mucha ayuda en el día a día para poder reconocer a los niños con leucocoria y poder pensar en qué enfermedades pueden estar atrás de este diagnóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Abel Flores Boza, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Un gran honor tenerlo con nosotros. Felicitaciones por su excelente exposición. Le pedimos a los participantes, si tienen alguna pregunta, duda o consulta, pueden escribirla a través del chat para poder entonces preguntársela al doctor Flores. Doctor, también nos han preguntado cuáles son las principales causas de leucocoria que ingresa entonces al Instituto Nacional de Oftalmología. Sí. Las principales causas en el Instituto Nacional de Oftalmología son catarata congénita, persistencia de vasos fetales y diríamos los colobomas del nervio óptico y colobomas de la retina. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado también cómo se debe hacer la exploración física, la exploración oftalmológica para poder entonces diagnosticar la leucocoria en pediatría y qué insumos o equipos se necesitarían para poder realizarla. Ya, esa es una pregunta interesante. En realidad existen dos formas. Diríamos, la primera forma es hacer uso del oftalmoscopio directo, ¿no es cierto? Entonces, nos ubicamos en un ambiente un poco oscurecido, ubicamos al niño frente a nosotros a una distancia de 50 centímetros, colocamos el oftalmoscopio tiene una graduación, lo ponemos en 0, miramos a través de la hendidura del oftalmoscopio y vamos a determinar de esa forma la ausencia del reflejo rojo, ¿no es cierto?, la leucocoria. Esa es la forma, diríamos, que podemos hacerlo, pero además hoy en día disponemos de las cámaras, ¿no es cierto? Los celulares tienen la cámara fotográfica. Entonces nos pueden ser de mucha ayuda para detectar la leucocoria. La única sugerencia es que al momento de tomar las fotos o mirar con el celular hay que quitarle diríamos, la aplicación que tienen de quitar
el reflejo rojo, porque hay unas cámaras que quitan el reflejo rojo y eso entonces nos puede dar una falsa idea. Entonces yo creo que son las dos formas de poder hacer la evaluación de nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor Flores. Nos han preguntado también en caso de poder encontrar leucocoria en un paciente pediátrico, ¿qué es lo que se debe hacer? Enseguida hacer la referencia, ¿se puede indicar otros exámenes de laboratorio? Yo creo que si disponemos de un ecógrafo a la mano, se puede hacer una ecografía para darnos una idea de ante qué cuadro clínico estamos. Si no disponemos del ecógrafo, lo mejor es hacer la referencia lo más pronto que sea posible. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes en el Instituto Nacional de Oftalmología, ¿qué otros exámenes complementarios realizan para entonces encontrar la causa? Claro. Nosotros lo que tenemos es un protocolo de atención para todos los niños que vienen referidos por leucocoria. Muchas veces estos pacientes tienen que ser sometidos a una evaluación bajo anestesia general. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, necesitamos realizar una evaluación del segmento anterior, necesitamos evaluar la presión intraocular del niño, necesitamos evaluar el fondo de ojo, hacemos uso de la tecnología, ecografía, tomografía de coherencia óptica, OCT. Entonces, diríamos, esos son los exámenes que necesitamos en la mayor cantidad de casos para poder llegar al diagnóstico final. Muchísimas gracias, doctor. Nos han hecho una pregunta por interno a través del chat. Dice, muy buenas tardes. Respecto a la retinopatía de la prematuridad, se mencionó que el uso de oxígeno era un factor de riesgo. ¿Podría explicar cómo es que predispone a la retinopatía el uso de oxígeno y si se refiere al uso de oxígeno en la atención inmediata del recién nacido o al uso de oxígeno en una USIN? Gracias de antemano. Sí, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que hace mucho, más o menos alrededor de la década de 1950, se produjo un gran número de casos de retinopatía de la prematuridad en el mundo. Entonces, cuando se hicieron los estudios, se vio que el oxígeno que se administraba a los neonatos era un factor de riesgo. Pero hoy en día está claro que ese es un factor de riesgo, sobre todo cuando se administra sin monitoreo, es decir, no brindamos el oxígeno con la saturación adecuada. Entonces ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando diríamos, el feto está en el periodo tal que corresponde dentro del útero de la madre, está sometido a cierta tensión de oxígeno, pero al salir cambia las presiones de oxígeno. Entonces, si a más de eso le damos el oxígeno adicional que usualmente se utiliza para la atención de neonatos, eso va a ocasionar, diríamos, la producción de ciertas sustancias en la retina que van a promover el desarrollo de vasos anómalos. Entonces está claro que el problema viene a ser en el uso indiscriminado del oxígeno sin un monitoreo adecuado. Muchísimas gracias, doctor. Con respecto al pronóstico de la leucocoria y el tratamiento, dependiendo de la causa, ¿cuáles podrían ser los cuales son utilizados? Claro, felizmente, como les decía, la principal causa viene a ser la catarata congénita. Hoy en día operamos la catarata congénita a edades cada vez más pequeñas, entonces eso ha mejorado el pronóstico. La tecnología es mejor a la que disponíamos 10 años atrás. Entonces la mayoría de estos niños realmente pueden reinsertarse y el pronóstico es muy bueno. Lo importante, como les decía, es hacer la referencia lo más temprano que sea posible. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están viendo en estos momentos, principalmente para el personal de atención primaria en salud. Por favor. La recomendación final sería que como personal de salud tenemos que reflexionar sobre la capacidad de poder mejorar el pronóstico visual de nuestros niños y tener presente que estas enfermedades no esperan. Es frecuente recibir en el instituto a niños referidos de diferentes zonas del país y que muchas veces como personal de salud aconsejamos de que los papás esperen hasta después del año para que puedan ser tratados,
porque pensamos que cuando son pequeños no vamos a poder solucionar su problema, y eso es incorrecto. Al contrario, cuanto más pequeños podamos tratarlos, el pronóstico va a ser mejor. Entonces nos toca educar a la población, nos toca educar a papá y a mamá a poder detectar rápidamente estos problemas y poder hacer la referencia inmediata. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctor Abel Flores Boza, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Un gran honor tenerlo con nosotros, lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y para todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Hasta pronto, gracias.